brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo. Hola chicos, les saluda la tía Belén. Espero se encuentren todos súper bien y preparadísimos para escuchar una nueva lección de la palabra de Dios. La historia de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Pero antes de escuchar esta magnífica historia, quiero hacerte estas preguntas. ¿Alguna vez has estado en medio de una tormenta y has visto cómo el cielo se pone completamente oscuro? Empieza a llover, puedes escuchar los truenos y ver los rayos en el cielo. ¿Has sentido temor? La Biblia nos cuenta una historia similar, en donde los discípulos de Jesús tuvieron mucho miedo y pasaron una noche que ninguno de ellos olvidaría. Comencemos. Jesús había estado muy ocupado todo el día enseñando a grandes multitudes. Habían llegado tantas personas a la orilla del mar de Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum, que Jesús tuvo que meterse en una pequeña barca de pesca y alejarse un poco de la orilla para poder enseñar. Mientras la tarde se hacía noche, el sol se puso en el cielo, pintando las nubes de un color suave y haciendo el aire más fresco. Jesús se sintió cansado después de enseñar todo el día y volviéndose a sus discípulos les dijo que iban a cruzar al otro lado del mar. Los discípulos, junto con Jesús, entraron en la barca. Y mientras iban al otro lado del lago, se acomodaron para el viaje. Habrá sido agradable para ellos navegar por las olas, mientras el agua agradablemente movía la barca. Los discípulos chicos que guiaban esa barca habían sido pescadores toda la vida. Eran hombres que conocían el mar y sabían exactamente cómo guiar la barca con habilidad hacia la orilla opuesta. La Biblia nos cuenta que Jesús fue a la popa, es decir, a la parte trasera de la barca, donde podría recostarse. Cansado de un largo día de enseñar, él reposó la cabeza en una almohadilla y pronto se quedó profundamente dormido. Los hombres, discípulos de Jesús, seguían remando lentamente por el agua, hasta que, después de un tiempo, se dieron cuenta que era más y más difícil remar. Una brisa hizo que las olas movieran la barca. Sin embargo, los discípulos no estaban preocupados. Ellos tenían muchísima experiencia en el mar de Galilea. No obstante, era más que una brisa. La Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 37, nos dice: «Pero se levantó una gran tempestad de viento. Mientras el viento soplaba más y más fuerte, los discípulos tenían que luchar para mantener la dirección de la barca. Las olas chocaban a los lados de la barca, el viento soplaba y batía el agua más alto. Las grandes olas echaban una gran cantidad de agua en la barca, mojando a los hombres. Chicos, la barca se empezó a llenar de agua.
Los discípulos ya no podían hacer nada. Cada ola que chocaba parecía que iba a romper la pequeña barca en pedacitos, enviándoles a cada uno de ellos a la muerte. Estaban aterrorizados porque pronto perderían la vida. ¡Qué terrible problema, chicos! El viento rugía mientras ola tras ola chocaba contra la barca, casi destruyéndola. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras pasaba todo esto? ¿Piensas que él también estaba agarrándose a los lados de la barca, aterrorizado por la tormenta, desesperado y con mucho temor? Claro que no. Los discípulos estaban asombrados al ver que Jesús todavía estaba dormido. Luchando para llegar a la popa de la barca, donde estaba Jesús dormido, los mojados y temerosos discípulos le despertaron y le preguntaron: Maestro, maestro, ¿no te preocupa que perezcamos? ¿Crees tú que Jesús no se preocupaba por sus discípulos? Claro que se preocupaba. Jesús amaba a sus discípulos. Ellos eran sus amigos. Jesús podía ver el terror en los ojos de ellos por causa de la tormenta. Entonces Jesús se levantó de donde había estado descansando. Y mientras el viento rugía y las olas movían la barca, el Señor Jesús miró a la tormenta. Entonces Él habló al rugiente viento y al tempestuoso mar, y dijo en una voz con autoridad: «¡Callen! ¡Quédense quietos!». Jesús habló a la tormenta, chicos, diciéndole: «¡Calla! ¡Quédate quieta!». Y la Biblia nos dice: «Y cesó el viento». Imagínate, en un momento la tormenta estaba rugiendo con toda fuerza y al siguiente todo estaba calmado. Solo Jesús podía hablar a la tormenta y esperar que obedeciera su voz. Es porque el Señor Jesucristo no es solamente un hombre, es el Dios fuerte, es soberano. Todo está bajo su poder. Solo Jesús tenía el poder para salvar a los discípulos de una indudable muerte. El viento y las olas se calmaron totalmente, chicos, por el gran poder de Jesús. ¿Piensas que los discípulos se sorprendieron? Por supuesto, por supuesto. Pero Jesús se sentía triste y les preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Los discípulos no entendían todavía quién era Jesús. Jesús es el Dios fuerte que había llegado para ser su Salvador y amigo. Ahora quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Has comprendido que el Señor Jesús es el Dios fuerte que puede hacer todo? Aún tiene el poder para perdonar tus pecados. Recuerda, el pecado es todo lo malo que dices, haces y piensas, que no agrada a Dios, que te separa de Dios. Él llegó para ser tu Salvador y amigo. La Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, te dice: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Eso quiere decir que solamente creyendo y confiando totalmente en el Señor Jesús como aquel que murió por ti, puedes ser salvo del castigo de estar perdido para siempre en tu pecado. ¿Admitirás ante Dios que eres pecador y que tu pecado te separa de Él? ¿Te arrepentirás de tu pecado hoy, confiando en el Señor Jesús para salvarte? Si quieres, puedes hacerlo ahora. Puedes orar en silencio estas palabras que voy a decir.
pero tienes que ser sincero. Inclina la cabeza y cierra tus ojitos. Querido Señor Jesús, yo sé que he pecado. Merezco ser castigado por mi pecado. Creo que tú moriste en la cruz por mí y ahora te recibo como mi Salvador. Quita todo mi pecado y dame una vida nueva para que pueda vivir para agradarte. Amén. Si ya tomaste esta decisión, ya eres una hija y un hijo de Dios. Y recuerda, no importa cuán grande sea el problema, Dios puede darte su perfecta paz. Cuando estás preocupado o tienes miedo, no debes pensar en el problema, sino en Dios. Ora y pídele a Dios que te dé su perfecta paz. Él es el Dios fuerte y es muchísimo más grande que cualquier problema que tú puedas tener. Puedes confiar en Él porque Él llegó para ser tu Salvador y tu amigo. Te animo a que puedas memorizar el versículo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te envío un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.